Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí en Vampire con un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en otro episodio más de Genshin Impact. Feliz año, por cierto, este es el primer video del año 2023. Y bueno, estamos ahorita en el desierto. Estaba justamente en esta vaina de recolectar estos escarabajos dorados para poder levelear a nuestro queridísimo amigo Sino. Y justamente he estado haciendo encargos y demás y recolectando todas esas cosas cuando me di cuenta de una cosa, y es que me han dado esta misión de encargo que se llama comparación de precios, no sé para qué servirá, pero la cosa es que está muy cerca de lo que es la misión de Arconte del rey de estos tres camarinos, el guardián desaparecido, que la he dejado pendiente por X y motivos, ya que he decidido darme un descanso de YouTube, un descanso del juego. Bueno, ni tanto descanso porque ya es que solamente miren cuánto tengo en el inventario, o sea, dónde chucha están los objetos de inventario para empezar. Ya estoy quedando como un imbécil. Ahí está. Tengo 117 escarabajos dorados. Tengo 81 lotos nopala. He conseguido el material en ascensión para Colei, que también sé que es para el Trotamundos, cosa que, lo siento decirlo, pero no me salió, no me salió. Incluso he pasado un poquito de los 3 intentos que me he prometido hacer. Pero después, cuando ya pasó lo del tema este del Mundial, por cierto, felicidades a Argentina, cuando ya pasó todo esto del Mundial y también esto, dejé de apostar plata de verdad. Porque sí, apostaron este Mundial esta vez. Hablando de ella, justamente he recolectado también añoras escarlatas, que esto sirve para Candance y también para Faruzan. Y había otro objeto más que se llamaba fruto Dali, algo así. Estas cosas de acá, sí, esas cosas de acá también las he recolectado por si acaso nomás. Aunque parece ser objeto que es para cocina en vez de ascensión del personaje, cosa que creo que es una cabecita que también tiene esto Shangli, si mal no me equivoco. Pero no importa, la cosa es que sí, estoy recolectando bastante objetos para, en caso de que le vele algún personaje de esta región de Sumeru. De hecho, es lo que voy a hacer con Canas y Sino, así que música, maestro. I feel a newfound strength within me. May it help me to be a better protector. I can feel new power surging within me, a testament to my growth. Listo. Ahora están nivel 40 ambos, son un poquito más competentes, siguen siendo de contra débiles, pero no importa. También me he puesto como meta de año nuevo, como que preocuparme más por personajes y darles artefactos un poco competentes, pero ya hablaré un poquito de eso cuando avancemos un poco con la misión y tengamos una especie de espacio para poderles hablar de qué es lo que se viene para este canal o para esta serie de Genshin Impact. Una vez de que entremos ya en 2023, que ya estamos en 2023, vaya por Dios, que ya ni sé lo que estoy diciendo. Pero sí, Candance ya está a nivel 40, faltan sus materiales de ascensión de voces. Así que, nada, continuemos con la misión principal donde exactamente lo hemos dejado. En esta parte, creo, arriba 29 metros. O sea, en este campamento. ¿Aquí lo hemos dejado? ¿O me parece? No, bueno, me estoy confundiendo. Tiene que ser aquí arriba, ¿verdad? Vale, tenía que subir por acá, el encargo lo haré más tarde, así que no lo voy a hacer ahorita. La prioridad ahorita es la misión principal, no las misiones de mundo, que las tengo reservadas en caso de que necesite protogemas y sienta que aún tengo oportunidad de tener protogemas necesarias para seguir jugando. A ver, 17, 15... Ahí está, tenemos que preguntarle a Kazan, porque tenemos que preguntar por información porque el anciano que antes estaba acá protegiendo la aldea desapareció. Así que tenemos que así andar de preguntones por la zona. Excuse me, did you happen to see where the missing scholars went? You mean the village keepers? Oh, let me think. When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that kind of stuff. No, pero lo hacen. Son veganos al fin y al cabo. Anything else? Comida vegana los mantiene No, más I cerca a think lo that's que all I es have to a la tell reina you. menor Sorry. Kusanali o la reina mayor Rukarebata. Ya me olvidé cómo se pronuncia esos nombres, ¿verdad? Vale, este pana no sabe, así que tenemos que preguntarle a otro pana de acá. Ojalá que el pana en que tenemos que preguntar no tenga que ver con el de la comisión ahorita que tenemos activada. Si no, vamos, sería incómodo de The hacer. scholars that have gone missing. Have you seen them? Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. De verdad, es que lo es. Es que si no, vamos, fanático número 1 de AEW, NGPW, Pro Wrestling Noah, DDT Pro Wrestling
CMLL, AAA, Impact Wrestling, cualquier wea que no sea WWE, básicamente. Incluso Pro Wrestling Guerrilla. Don't change the subject. Disculpa, Sino, no fue mi intención, tenía que decirlo. Right. You were asking about the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? Dijo twin, que quiere decir gemelo. I saw it with my own eyes. He Pues que tiene otro significado en inglés que ni me da cuenta. Doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. Gotcha. Thank you. Muy bien, parece que aquí tampoco saben acerca de qué chucha le pasó a los eruditos. Y les voy diciendo desde ya, esperen más de esa clase de bollocks de mi parte. Ahora, me pide ir abajo ahora. A ver, vamos a usar el tema de estas telarañas para ir un poquito más rápido. A ver, dice por acá abajo 49 metros, pero se refiere a esa clase de abajo. Justamente por estas ruinas. Ahora me pide ir arriba. Me pide ir arriba. He dado pura vueltas por nada. Ya llegué. Vale, tenemos que preguntarle a este de acá o... No, a este de, que se llama Yabarí. Suena a nombre bíblico, pero creo que no apareció ese nombre en la Biblia en ningún momento. Capaz en la saga de los 40 días en el desierto. Have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Ah, igual que uno de los vecinos que teníamos antes. Sí, es que ese vecino en especial tenía un caso. Creo que su hijo falleció y por eso es que ha estado afuera, siempre sentado, viendo a la nada. Y algo curioso, justamente un día ha dicho a un vecino random que ya ha cumplido todo, le gustaría volver a su tierra y una vez que vuelva a su tierra ya le gustaría descansar en paz. Así que él se fue de vacaciones a su tierra justamente y cuando regresó unas 4 semanas duró y se fue al otro barrio. Es un poquito tétrico, pero es algo curioso, más que nada. Paz descanse ese vecino. Well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? It's been a while. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. Might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Persona desaparecida y no creo que la policía del desierto no vaya a ayudar en algo. Son tan ineficientes como la policía acá. That's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy. Okay, thank you, sir. Huh? ¿Qué sucede si no? Don't say anything for now. Ok. Isak, stay here. Let's head over there. Stay quiet as you move. Ok, en silencio. Como... Sí, sabía que eso pasaría, Disculpa, Sino, por hablar en voz alta, pero es que esto ya es ridículo para mi persona. Vale, ya me hice la visión de encargo. No sé si lo habré cortado o si es que habré hecho un speedrun así todo loco. Pero no importa, la cosa es que ahora sí podemos hablar con este pana. El rey de ese y los 3 peregrinos, encargo activado. Listen, see if you can make out what they're saying. Vale. Have you heard? The mighty King Deshret, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Así que tú también eres creyente de la wea del rey Deshret. Yes, of course I have.
King Deshret is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. ¿Y eso qué chucha tiene que ver? Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of King Deshret's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and King Deshret. Quizás el rey Destret sea justamente el dios de la locura. Isn't it a ¿Existe algo sign así en la of King mitología Deshret's egipcia? power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for King Deshret's resurrection. Vale, ya me estoy dando cuenta de dónde va toda la cosa. Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Hermano, te cayó la ley. Ya está abierta tu trampa. Así era la Who are canción, ¿no? you? Por favor, dígame que así Where era la did you come canción. from? My patience is running thin. You heard what I asked. Vamos, hablen. Hablen. No querrán que este pana saque su stand, ¿verdad? Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move, and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Ya lo escuchaste. ¿Quieres saber de qué estaban hablando antes? Nada complicado, nada difícil de hacer. Tell me about King Deshret's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that King Deshret will return to this land. I'm not making this up, I swear. Ya, tomaste una copa y en ningún momento te has puesto a pensar de que lo que estaban hablando esos idiotas tal vez sea una especie de borrachera o tú hayas ido al borracho y te hayas imaginado toda esa vaina. Hey, go on, keep talking. Vamos, habla, escupe todo. No querrás que utilices su propia versión del Star Platinum, ¿verdad? It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They Podrás keep ser sending us all their afrodescendiente, mad pero no hay scholars and ningún won't let puchi us que te have a pueda good salvar life. ahorita. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for King Deshret's speedy return. Delavar also said that once King Deshret returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under King Deshret and fight for a share of the glory. Con muro de Samiel te refieres a esa zona que dicen de que va a abrirse en la 3.5 y ahí se va a obtener algo de material de ascensión para ella, ¿verdad? Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumors said. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. No, I'm huevón, just tú no saying eres what the others culpable. said. Tú eres inocente, solamente que estás rodeado de gente culpable. Es muy diferente. The people here really like King Deshret, but dislike the Dendro Archon. Creo que lo que odian más sobre todas las cosas es a la academia, a la iglesia, que adora al arconte Dendro. Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. Solo son sus panas del alma. Bueno, no tanto panas del alma, son sus conocidos, ¿ok? Son sus conocidos. I have many ways to stop you from talking. And many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish,
and even Candace won't be able to protect you. Y más importante, no le recen al de arriba, porque soy yo. Yes, got it. We'll do just as you say. ¿Cómo me agrada Sino? That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. Tenemos mucha suerte de no ser sus enemigos y que tenga un buen actor de voz, además. Eso añade mucho más a la presentación. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. Más razón todavía para ponernos de su parte y para tenerlo como personaje. Es que me saca de quicio un poco que justamente hayan publicado una encuesta que justamente ponga a Sino como el personaje que más gente se arrepiente de tirar por él. Yo no me arrepiento por tirar por él. Más bien me alegró bastante que me haya salido el hijo de puta. Sí, tal vez eso haya impedido que me salgan a gira en el siguiente banner porque era el banner que le seguía. Tal vez por eso sea. Porque como les ha salido Sino ya no pudieron obtener la gira. Pero yo estuve a punto de obtenerla. Solamente que me salió Kiki, que es algo muy diferente. Puro ser la suerte totalmente diferente, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, son simplemente cosas que pasan por alguna razón. La gira ya tal vez me saldrá en su rerun, puedo esperar, yo soy una persona paciente, no tengo por qué molestarme si es que no me sale la unidad de 5 estrellas que tengo, o si me rompe el rate una unidad de 5 estrellas que también me agrada. I heard that. La gente que está arrepentida de ti no tiene nada que ver, algo XD, lo que sea. Disculpa por eso y disculpa también al fandom de Genshin Impact que dice que tú eres una mala unidad. No lo eres. Hay muy buenas builds tuyas. It's part of being a Matra. Sí, de seguro. Consideran a los matas muy débiles. Tal vez. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. ¿Y si vamos a las casas de esos seguritos? Very well. Capaz ahí encontremos alguna que otra pista. I'm here. Ahorita lo atrapan, ¿verdad? Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. Muy bien, tenemos que seguir a Isaac, que seguro nos va a enviar a una trampa, que tal vez esto sea la casa, pero ahí nos atrapen justamente un montón de eremitas o algo parecido. Hueones del desierto, como yo les digo. Porque para grabarme nombres ahorita no estoy de ganas. Oh, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. Qué tierno que pienses eso de él. Mi abuelo no tenía esas costumbres, pero sus últimos días de vida sí ha tenido un comportamiento bien extraño. En serio, como les dije esa vez, creo que fue, bueno, que siga la historia. Well, this is where Grandpa usually stays. There sure isn't much here. Ese olor huele a medicamentos que malogran el riñón. Ah, huele a incienso. No. Bueno, tú tampoco es que estés tan habilitado como para respirar, tal vez. Incense? Please don't say it's the same one as before. No puede ser otro. But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? No, no me siento para nada mareado. There's a scent that you can sense, but I can't. Ok, eso es interesante. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. So, you know Tainari. ¿Tú también lo conoces, Sino? Eso explica mucho. Huh? You know him too? Are you two friends? ¿Amigos o amigos muy cercanos? Yes. Acá yo hago las preguntas importantes. Ya, chévere. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too. Pobrecino. No, no need. No me llevo bien con este olor, te voy diciendo. Did you first encounter this scent at Tainari's house? Fue en un bosque donde una erudita estaba meditando. In the forest. From a scholar. Sigamos buscando más pistas. No hay que separarse ahorita. Busca pistas alrededor. Vale, igual este pana se separa, parece. Llegué al destino, dice. En esta área.
Vale, ¿qué puede haber por acá? Esto puede ser una pista. Un hongo. Tal vez esto sea lo que genere el olor. No, no lo es. ¿Por qué tengo una marca por ahí? Ah, claro, era para evitar entrar por esta zona. Claro, claro, claro. Vale, aquí hay un campamento. Parece que han estado viviendo aquí todo este tiempo. Y la mercancía... Hay todo tipo de productos de primera necesidad. Vale, de seguro esta ya de por sí es la casa del abuelo, entonces... si no está buscando por ahí. Y él encontró algo antes que nosotros. ¿Qué fue? Vamos, habla. What are you looking for, Sino? Here it is. ¿Huellas? Take a look right here. Son huellas, pero no parecen de humano, parecen de ave. Paimon doesn't see anything. Paimon, estoy con 0% de... o sea, luminosidad en la pantalla. ¿Cómo puede ser posible que yo sí pueda detectar eso y tú no? Although the traces have been completely buried in the sand, there are footprints here, from the size and shape. They belong to an adult male. No, mano, parecen de This ave. pattern is a common one from this area. Local shoes. This was probably someone from the Zapatos village. locales. The scent is quite faint, but still extant. The footprints head in the direction of the door. Quiere decir que alguien más estuvo aquí. But who would come looking for Grandpa? He doesn't have any friends. We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Para traerlo. Claro, sí, no, eres un puto genio. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Caes en ese truco todo el fucking tiempo, Paimon. Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Como el opio. Even deep within the clutches que of decirlo. madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No, Grandpa. So someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? Para darle legitimidad al rumor de la resurrección del rey Desret. Are the rumors really true? Recuerda lo que nos han enseñado antes en la historia. Lo del rey Desret es un rumor, no es verdadero, es un psicosocial. Es lo único que todos sabemos por el momento, por lo menos en este punto de la historia. Could the disappearance Porque yo no me leí of los all the leaks. mad scholars have something to do with the radicals? Posiblemente, posiblemente. It's highly likely. Please, you have to save my Grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Please help him. Vamos a ayudarlo, descuida. Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it. Ahí encima ya empezaron a hacer sus huevadas, sus constructores al costado. Let's head Llevan to como our media village casa and construida y inform siguen Candace and haciendo the others bulla. about what we learned here. After that, we'll set off to find the scholars. Vale, vayamos de vuelta a la casa del jefe de la aldea Dau a informar a nuestra queridísima amiga Candace sobre lo ocurrido. Y creo que se puede hacer eso de manera de frente si es que vamos por esta suerte de transporte. Sí, creo que se puede. Así como que wow. Sí, qué chévere que hayan implementado esa mecánica. Así te ahorras un montón de tiempo. Right. The darker fabric definitely looks a lot better. We're back, Candace. We've got a lot to tell you. Ah, welcome back. Disculpen por interrumpir la conversación que ustedes teniendo de ropa oscura, ropa clara. Voy diciendo desde ya, ropa oscura es buena para estampado, ropa clara no tanto. He sufrido con eso con unos diseños que he tenido que hacer. Vayan a mi Twitter a darle retweet a esa wea artística que he hecho, porque de verdad, como fan del wrestling que soy y como fan de Genshin Impact que soy también, lo que he hecho la verdad es que le he metido empeño y toda la vaina que lo hace un artista, ¿ok? Sounds like everyone's friends already. Yeah, Oh, Dia's here too. harto chocolate. You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. All hate them didn't go with you? Eres blanco. We haven't seen him at all.
No merece estar en el club del harto chocolate. Huh. Todavía no I saw ha him hecho su around arco de the village redención entrance tipo la earlier and Paula. figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own. Did you find out anything useful? Sí, información sobre el rey Destret además. O por lo menos los rumores. I see. So someone used a kind of incense to lead the exiled scholars away from the village. Un incienso que solamente ellos pueden oler. The resurrection of King Deshret? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. Not to mention, making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. Sí. So what should we do then? Do we go back to the academia and search for leads there? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team, so you get an extra tip. Ya quisiera, ya quisiera. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. Sí, y si mal no equivoco, ese pana lo han arrestado porque él se volvió loco al momento de obtener el conocimiento divino. O lo que creemos es el conocimiento divino. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Engur, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known around these parts. ¿Dónde escuché esos nombres antes? These guys have one thing in common, and that's being broke. Ah! The rougher life gets, the more they want to believe in King Deshret. Way they see it, King Deshret's resurrection is their only chance at overthrowing the academia. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radicals. Básicamente son conjurignos radicales anarquistas. Tia, you're amazing! You really know this place inside and out. Gracias por la ayuda. Me está haciendo señas con los ojos, será mejor guardar silencio. No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every mora I've spent in the tavern has been a valuable investment. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. No de ella, sino irá conmigo. Why? Porque yo lo digo. Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. Me vale callampa, él irá a mi equipo. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Eso es lo más triste de la vida, que se sobrevive a base de contactos, en especial cuando estás en Latinoamérica. Así es como se genera la corrupción. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. But that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. Eider, después entenderás eso. Ahorita no tengo ganas de explicártelo. I need to go around and ask some questions. But it'll be difficult if you're with me. Fine. Good. Then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebat with me, and we'll try our best to figure out where the mad scholars have been taken. Sino, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. All right, sounds like a plan. Ella sabe que nos está escuchando alguien aquí. Bueno, parece que nos tenemos que dirigir acá hasta Ribat, cosa que voy a hacer en el siguiente episodio. Así que espero que os haya gustado el video, pueden darle like, compartirlo con un amigo fanático de Genshin Impact. No se preocupen, si no va a estar acá en el siguiente episodio, de ninguna manera lo voy a sacar del cuarto slot. Desde ya les voy diciendo eso. De paso también voy a llevar a Candace, tal vez, qué sé yo, porque harto chocolate, weón, es harto chocolate. Pero antes de justamente terminar el video, algo importante que tengo que hacer. Hay banner nuevo, primer banner del año, primera tirada del año, Shogun Raiden, personaje que ya tengo, y
Hayato, personaje que no me interesa tener. Así que voy a ir a la tienda, voy a hacer el cambio correspondiente. Y como siempre digo, bros over hop. Un momento. A ver. El o la arma. Aunque la forma adecuada en español es el arma, por ser un sustantivo femenino que comienza con A tónica, no es correcto decir el mismo arma. La palabra arma es de género femenino. Por lo tanto, es erróneo su empleo como masculino y algo muy habitual en los medios de comunicación audiovisuales. Ya, eso es lo que dice Fundeu. Pero me interesa lo que dice Fundeu. ¿Qué es lo que dice la RAE? Quiero saber qué es lo que dice la RAE. La forma adecuada en español es el arma, eso es lo mismo de antes. Acá está la RAE. Instrumento destinado a atacar o defenderse. Es voz femenina. No creo que compañeros hayan puesto las armas. Comenzar por tónica exige el uso de la forma el artículo. Entre sí ambos elementos no se imponen otra palabra. Pero los objetivos se deben ir en forma femenina. Encañonaron a un policía y le arrebataron el arma reglamentaria. Cuanto a indefinido, aunque no se considera incorrecto el uso de la forma plena, una o es conveniente preferir el uso de la pantalla con la señal en Luis era un arma seductora. Lo mismo ocurre con los indefinidos alguno y ninguno. Algún arma, ningún arma. El resto de los objetivos designados se en femenino. Esa arma, la otra arma, etcétera. Al carajo la RAE, que hablar en quechua es mucho más inclusivo que poner una X o una E al final de las palabras. Aparte me conviene porque necesito armas. Vale, me ha salido una arma esta Claymore. No creo que me salga el arma de Raiden. Igual tengo ya el arma de la pesca, creo que se llama. Bueno, no me ha salido el arma de Shogun Raiden, cosa que F. Pero no importa, la cosa es que necesito esta vez sí prometerme a mí mismo de tirar un poquito más en esa clase de banner de armas. De hecho, los banners de armas de las 3.5 o 3.4... ¡Oh boy! Que estos banners de armas van a estar chidos. Así que, nada más que decir, esto hasta aquí Vampire. Nos vemos en el siguiente video.